Quería contarte sobre la actualización de nuestro plan de estudios en especialización de fotografía y cinematografía digital. Sabemos que el avance de la tecnología ha hecho que la línea que dividía la fotografía con el video haya desaparecido. Entonces, hemos querido traer este plan de estudios e incluir no solo el poder crear visualizaciones con imágenes fijas, sino que también con imágenes en movimiento. Además, hemos incluido una de las herramientas actuales que son los dispositivos móviles, por lo cual vamos a aprender a hacer fotografías y videos con estos dispositivos. Te invito a que vengas aquí al CIT y conozcas cómo podemos ayudarte a que cumplas tus sueños. Hola, mi nombre es Nicole Ramírez y me encuentro cursando el último cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en ULACID. Para mí la metodología 100% proyectos en la carrera de Derecho me parece sumamente importante porque a pesar de ser una carrera tan teórica o que las personas ven como solamente libros, vamos más allá en trasfondo como de juicios, simulación de audiencias, todo esto que nos hace crecer y nos da la oportunidad. Bueno, mi experiencia a nivel virtual realmente es mejor de lo que me esperaba. Es impactante cómo ULACID se ha acoplado a este sistema con plataformas como lo son Blackboard Ultra, Collaborate y otras donde nos dan elementos o herramientas que nosotros necesitamos como videos, nos graban las sesiones, todo es excelente porque si quizás olvidé algo en el día, lo tengo ahí, puedo ir, acceder y el dato lo tengo en en el teléfono, en la tablet, en la computadora, en el momento que lo necesito. Bueno chicos, esta es mi experiencia en ULACID, no esperen más y tengan ustedes también la suya, porque ULACID es la mejor universidad privada de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia Iriarte, yo soy estudiante de la maestría en asesoría fiscal en ULACID. Parte de mi intención a la hora de escoger esta maestría fue poder tener herramientas y un contacto con la legislación y la realidad que existe en Costa Rica en cuanto a materia tributaria. En realidad la carrera es bastante amplia, no solo habla de temas locales, sino también abarca cuestiones internacionales. En esta maestría, las herramientas que nos dan realmente nos permiten aprender cosas para aplicar en nuestro día a día y en nuestra carrera profesional. Entonces, esto es lo que nos da los proyectos, un acercamiento a la realidad más allá de un examen escrito. Ahora tenemos una clase prácticamente como si fuera en un salón, lo cual a mí me parece increíble, y también porque uno se ahorra el tiempo y el hecho de tener que ir en persona a la universidad, ¿no? La presa, todo. Y la plataforma funciona muy bien, me ha gustado mucho, también permite mucha interacción con los compañeros, lo cual es genial, nos permite hacer incluso grupos de trabajo dentro de la plataforma y prácticamente es como estar en un aula, la verdad es muy bueno. Hola, mi nombre es Alexander Solano y actualmente estoy cursando el bachillerato en contaduría en ULACID. Al escoger contaduría pública en la CID me di cuenta durante el proceso de aprendizaje que en el camino pude aprender habilidades blandas para poder desarrollarme como un excelente profesional, además de tener las herramientas necesarias para poder afrontar una entrevista y poder venderme como el mejor candidato simplemente por el hecho de ser estudiante de ULACID. Al ser parte del aprendizaje en servicio, ULACID me ofreció la oportunidad de conocer empresas que actualmente están buscando un perfil contable. Me ayudó a conocer y saber cuáles son las habilidades que yo puedo otorgar a estas empresas y en cuáles áreas puedo desempeñarme como un excelente profesional. Les invito a todos y cada uno de ustedes a ser parte de la mejor universidad privada de Costa Rica, ULACID. Buenas, mi nombre es Daylin Celedón, soy profesora de la maestría en Mercadeo Internacional y Gerencia de la ULACID y quiero contarles un poquito sobre esta nueva maestría, en qué consiste y qué vamos a encontrar en ella. Básicamente los conocimientos y habilidades y actitudes que vamos a desarrollar sirven para que el profesional pueda expandirse a nivel internacional.
¿De qué manera? Pues con productos y servicios que estén adecuados a estos mercados. Muchas veces decimos, bueno, queremos ganar millones, entonces, ¿qué pasa? Necesitamos llegar a millones. En un contexto globalizado, esta maestría viene a permitirnos entender este proceso de cómo meternos, introducirnos con productos y servicios en mercados internacionales a nivel mundial. Te da herramientas para a la persona que ya domina la parte técnica, por ejemplo, un abogado, un ingeniero, un doctor. Seguridad. Y a modo de introducción, lo que me gustaría decir es que si antes de la pandemia la ciberseguridad era una de las áreas tecnológicas de mayor crecimiento y tenía una valoración de millones de dólares, de billones de dólares como industria, ahora en el contexto de la virtualidad se ha convertido en la prioridad de empresas, de gobiernos y hasta de ciudadanos. Y bueno, ante este contexto tenemos que, bueno, en el mundo hay un faltante se estima de hasta 4 millones de profesionales en el ámbito de la ciberseguridad. Y en el caso muy concreto de Costa Rica, en la última medición del Índice Global de Ciberseguridad, Costa Rica quedó en la posición 115 de 175 países. Entonces, hay una gran oportunidad por delante. En este sentido, siendo muy fieles a nuestro estilo como universidad, quisimos celebrarlo de una forma práctica y por eso es que estamos dándole la bienvenida a este primer Capture the Flag. La idea es que sea una actividad de bienvenida para aquellos que todavía no tienen una experiencia trabajando en el ámbito de la ciberseguridad y también que sea un estímulo para aquellos que a lo mejor sí tienen esa experiencia. Bueno, solamente me queda decir que durante el día de hoy nos va a estar facilitando la sesión el ingeniero Jorge Zapata, quien además de ser científico de datos, es analista y emprendedor en el ámbito de la ciberseguridad. Adelante, Jorge, bienvenido. Listo, muchísimas gracias, Dagoberto, un placer saludarles. En primer lugar, muchas gracias a todos, incluyendo la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, por esta oportunidad de poder estar aquí acompañándoles en este CTF, que está, ¿verdad?, organizado precisamente por ellos y junto con el profesor Dagoberto Herrera, el decano de la universidad, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Vamos a ponerles lo que es una pequeña presentación, ¿verdad?, para poder comenzar con esta sesión y poder explicarles un poco, ¿verdad?, sobre lo que vamos a tratar en este día. Yo me llamo Jorge Zapata, es un placer. Vamos a estar liderando también junto con el profesor Dagoberto y Alejandro Zamora lo que es este Capture the Flag durante todas estas sesiones que vamos a tener en las próximas 3 semanas. Les vamos a comentar un poco, ¿verdad?, sobre cuáles son esos aspectos de la ciberseguridad, qué es lo que hace un profesional en ciberseguridad, cuáles son las principales herramientas que se utilizan en cuanto a ethical hacking como tal, y Capture the Flag precisamente, ¿verdad?, vamos a hacer un énfasis muy específico en esa área que es precisamente donde nos interesa a nosotros poder, ¿verdad?, hacer un énfasis justamente ahora. Vamos a ver. Para empezar, ¿verdad?, al ser una sesión introductoria de lo que son estos aspectos, queremos, además de que todos nos nivelemos en lo que es estos conceptos y cambiemos un poco el paradigma de pensamiento de la informática a la ciberseguridad, vamos a entender un poco, ¿verdad?, qué es la ciberseguridad. Básicamente, ¿verdad?, la ciberseguridad se encarga de toda la protección, no solamente de sistemas, sino también a nivel personal, a nivel de personas, ¿no? Es decir, trabajar directamente con la culturización de una empresa a nivel de seguridad. Para no perdernos tanto, tenemos que más de 50 millones de ataques se han registrado en nuestro país en lo que va del año. Eso es precisamente acá en Costa Rica y son ataques, ¿verdad?, que pasan muy desapercibidos de toda la sociedad. Sin embargo, todos esos ciberataques, casi un 70%, están dirigidos a las pymes o a las empresas que están realizando una startup, ¿verdad? Es decir, que vienen iniciando en la etapa de emprendimiento, y eso le quita mucha disponibilidad dentro del negocio. Es decir, las empresas que vienen iniciando muchas veces se toman, ¿verdad?, los
principales recursos de sus ventas a partir de las redes sociales. Sin embargo, por malas prácticas de security, de seguridad, no tienen, ¿verdad?, los estándares más conocidos para poder manejar sus redes sociales, contraseñas seguras, sus cuentas como tal. Y por esa razón, dentro de las pymes es donde se genera la mayoría de ataques, casi un 70%, ¿verdad?, registrados en las pymes como tal. Sin embargo, ¿verdad?, es importante que nosotros sepamos conocer y entender todos esos principales aspectos que los vamos a tocar un poco más adelante sobre qué hace un profesional en ciberseguridad y cómo realizar esas pruebas que necesitamos para entender dónde está nuestro nivel de maduración en la empresa. Ahora bien, hace muy pocos días se registró lo que fue el primer ciberataque que causó una muerte humana en un hospital en Alemania. Eso, pues, para los especialistas en ciberseguridad es una noticia lamentable escuchar que por tener sistemas que a lo mejor son inseguros, pero no tienen un énfasis específico, ¿verdad?, en ciberseguridad, sino más bien que están diseñados para hacer tratamientos humanos como tal. Y pues por muy mala fortuna nos encontramos con un ciberatacante que envió lo que se llama un ransomware al hospital, y eso quitó la disponibilidad de muchos sistemas dentro del hospital, y eso evitó, ¿verdad?, que se diera el tratamiento adecuado a la persona que lo necesitaba en ese momento. Hablando un poco sobre los ciberataques más comunes que se han realizado, tenemos uno de los más conocidos, y este representó casi 18 millones de pérdidas en dólares en información, que fue el ataque a una empresa estadounidense llamada Target. Esta empresa sufrió un ciberataque en el que se le envió un correo malicioso a uno de los empleados. Uno de los empleados abrió ese correo malicioso. Este tipo de ataque se le llama phishing. El phishing precisamente es un tipo de ataque en el que se intenta dar miedo a una persona, a los empleados o a una persona que tenga un puesto gerencial, precisamente. Esa persona abrió ese correo electrónico y sacó todos los datos y credenciales de acceso para los sistemas de Target, y eso representó una pérdida de 18.5 millones de dólares registrados allá alrededor del año 2013. También tenemos el caso de Adobe, que se registró una pérdida de información de más de 30,000 cuentas registradas dentro de Adobe. Esto, ¿verdad?, ¿qué representa para ellos, además de la credibilidad como empresa? Esto representa su estatus como empresa, ¿verdad? Y por esa razón es que la ciberseguridad es muy importante, no solamente para seguir con la continuidad del negocio, no solamente seguir con lo que es nuestras operaciones como tal, sino también forma parte de lo que es nuestro día a día como empresa, forma parte de lo que es nuestro estatus social dentro de el mercado competitivo donde nosotros estamos dirigiéndonos como tal. Hay 3 pilares fundamentales alrededor de la ciberseguridad, y son pilares que todo profesional debe conocer. Uno es la disponibilidad, el otro es la integridad, y en tercer lugar tenemos la confidencialidad. La disponibilidad es precisamente lo que les indicaba sobre estos ciberataques en los hospitales, es precisamente tener la disponibilidad de los sistemas que nosotros estamos administrando en el tiempo correcto. En ese caso, por ejemplo, un ransomware lo que hace es quitar la disponibilidad, es decir, bloquea todos los accesos a las máquinas que están con un sistema informático. Una vez que esas máquinas son intervenidas por el ciberatacante, pierde el acceso la persona correcta que tiene que tener ese acceso, y por esa razón fue que esa persona murió, ¿no? Es decir, en ese momento no había una solución alternativa para poder darle un tratamiento, si no es por los sistemas que ellos tenían en ese momento. Ahora bien, en segundo lugar tenemos la integridad. La integridad de los datos es muy importante porque cuando se transportan en el medio necesitamos conocer que esos datos estén lo suficientemente íntegros. Con íntegros me refiero a que no hayan sido alterados, es decir, que los datos y la información sea correcta, y para eso muchas organizaciones utilizan lo que se llama un hash. Un hash es una función matemática para reconocer la integridad de un archivo, pero que no tiene o no cuenta con una inversa. Es decir, si ese archivo fue modificado en algún momento, sacamos un hash de ese archivo como tal, se le saca, si intentamos sacar a través de ese hash la información que nosotros tenemos en ese archivo,
no se va a poder precisamente porque no hay una inversa, es decir, no hay una forma de cómo regresar a conocer la información que fue conseguida a partir de ese hash. Y la confidencialidad es el acceso a las personas correctas. Esto también forma parte de la triada muy importante de seguridad y es precisamente porque muchas personas tenemos muchas en las empresas jerarquías como tal, incluso si son empresas modulares en cuanto al manejo de información. Muchas empresas tienen la estratificación de quiénes son los que tienen acceso a qué información. Por ejemplo, el área de operaciones tiene acceso a solamente pues archivos y toda la información relacionada con operaciones. Sin embargo, la alta gerencia tiene otra información adicional, no solo del campo de operaciones, sino también toda la parte de la información que manejan todos los departamentos de la compañía. Eso significa que ellos pueden tomar decisiones aún más amplias a partir de la información que ellos ya tienen, y eso significa la confidencialidad, el acceso a las personas correctas. Pasamos a la siguiente presentación. Tenemos la siguiente pregunta y es: ¿qué hace un profesional de seguridad? Como les mencionaba, nos encargamos precisamente de, no solamente a nivel de sistemas, entender cuáles son las principales amenazas que van a vulnerar mi compañía, van a quitarle esa disponibilidad, sino también vamos a evaluar la culturización de las personas, la culturización de esa empresa, cuál es el ámbito o cuál es en realidad el área de mercado, ¿no? La competencia que ellos tienen. Vamos a evaluar también no solamente el nivel de madurez que tienen dentro de la compañía, es decir, si hay personas o hay algún departamento que no está lo suficientemente culturizado y capacitado en las tecnologías de información y en el manejo de información, en el manejo de la ciberseguridad como tal, pues hay que capacitar lo que es ese departamento y que todos estemos, ¿verdad?, hablando en un mismo sentido en cuanto a la cultura de la organización. Son dos ámbitos muy importantes y es que no sirve de mucho comprar 10 firewalls a nivel de hardware como tal para poder encriptar, bueno, no solamente encriptar, sino tener un control del tráfico de red que está saliendo y entrando en mi compañía, sino también, no nos sirve de mucho tener grandes equipos y hacer una gran inversión si va a suceder lo que es el caso de Target. El caso de Target sucedió precisamente porque, además de que ellos tenían todos los sistemas muy bien recomendados, muy bien asegurados, sucedió que ellos, una vez que dejaron de empezar a hacer la culturización, entonces uno de los empleados abrió un correo malicioso. Y ese correo malicioso pasó por toda la red y por todos los controles de firewall y accesos que ellos tenían. ¿Qué sucede con esos controles? Es que los controles todavía no están lo suficientemente entrenados a partir de alguna inteligencia artificial. Por ejemplo, IBM utiliza inteligencia artificial para poder entender esos sistemas, sino que toma el control, se hace un registro de lo que es ese paquete de información. Sin embargo, quien tiene el control de abrirlo o no abrirlo es el empleado. Entonces no nos sirvió de mucho tener un firewall si nuestro empleado, ¿verdad?, va a abrir lo que es ese correo electrónico que lleva un malware o que lleva a un enlace malicioso para poder penetrar nuestra compañía. Ahora bien, centrándonos un poco más, haciendo énfasis en las diferentes áreas de la ciberseguridad, tenemos el pen testing, que es algo que vamos a estar evaluando próximamente. La seguridad en la red, que es muy importante. La seguridad en la red a nivel de paquetes y a nivel de tráfico, para conocer nosotros cuál es ese control que tenemos que tener sobre nuestra compañía, qué paquetes pueden salir, qué paquetes no deben salir. El Data Loss Prevention, que es una de las técnicas más cotizadas en el mercado para evitar o tener una acción de riesgos en contra de lo que es ataques de ciberseguridad y brechas de información que pueda tener mi empresa, es decir, tener backups, tener toda la parte de un contenedor preciso para los diferentes tipos de información que maneja la empresa. Tenemos también el manejo de riesgos, es muy importante el manejo de riesgos y es precisamente que se encarga de no solamente entender cuáles son los riesgos asociados a un ciberataque en la compañía, sino cuál va a ser la pérdida asociada a un ataque dentro de mi compañía. Eso significa que si yo, por ejemplo, si yo tengo una empresa que tengo una producción de $200
al día, por ejemplo, de venta de camisetas. Tenemos $500 en venta de camisetas por internet como tal. Y si nosotros registramos o hacemos un análisis de riesgo y sabemos que si nosotros tenemos una brecha de seguridad dentro de nuestra compañía como tal y nos cuesta alrededor de $600 poder cubrir toda esa brecha, vale mucho la pena porque si no va a representar una pérdida en la empresa. Sin embargo, el riesgo asociado, si lo evaluamos y tenemos que nuestra pérdida es alrededor de $15, pues muy probablemente contratar un servicio de ciberseguridad en ese momento no sea lo suficientemente adecuado hasta que podamos escalar dentro de la compañía. También en el desarrollo de software como tal tenemos especialistas en ciberseguridad que se encargan no solamente de la revisión del código, sino que esté lo suficientemente seguro y escalable para que no representen vulnerabilidades a nivel de código y a nivel de desarrollo de software. Vamos a ver, todas estas áreas, además son múltiples áreas, estos son los 3 pilares más fundamentales que engloba lo que es la ciberseguridad como tal. Dentro de estas 3 áreas, a nivel de security, contamos con 2 grandes áreas o 2 grandes ramificaciones como tal. No vamos a hablar un poco sobre cuáles son los actores o los threat actors que nosotros contamos dentro de este ámbito de ciberseguridad, porque ya estamos hablando de algunas organizaciones que hacen hacktivismo como tal. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en 2. Una es el Blue Team, que es defensa, y la otra es Red Team, que es el ataque. En el Red Team nosotros vamos a trabajar lo que es seguridad ofensiva como tal, y es lo que vamos a hacer con Ethical Hacking. Mientras que en Blue Team, pues lo que hace es seguridad preventiva y también seguridad reactiva, es decir, durante el momento que el Red Team está atacando, ¿verdad? El Blue Team está defendiendo. Eso se hace en muchas competencias en tiempo real, sin embargo, nosotros solo nos vamos a quedar con el Red Team para poder realizar el ethical hacking que nosotros necesitamos, entender qué es ethical hacking y cómo realizar esas pruebas de penetración que necesitamos para evaluar algunas vulnerabilidades y encontrar el flag que nos da el ganar, ¿no? Es decir, lo que es cada uno de los retos y seguir adelante en lo que es el CTF. Explicando un poco qué es el ethical hacking, que es lo que vamos a hacer precisamente en los próximos minutos. Este es muy importante y me gusta recalcar este término, y es que se realiza bajo ambientes controlados. Es decir, se necesitan todos los permisos de la organización o la persona a quien se va a realizar ese pen testing, es decir, ese ethical hacking. Esto precisamente porque muchas, no tal vez organizaciones, porque muchas no cuentan con las políticas necesarias, sino muchos gobiernos es prohibido realizar algunas pruebas de penetración y también pueden representar algunos riesgos en la empresa. Entonces, por esa razón, tiene que realizarse en ambientes controlados y con todos los permisos necesarios de la organización. Esto es un término muy importante y espero que todos lo tomemos en cuenta, porque el ethical hacking no es irme a sentar en un centro comercial y empezar a monitorear y a hackear todos los dispositivos que están a mi alrededor. No se trata de eso, sino más bien entender cuáles son realmente las vulnerabilidades de un sistema empresarial. Una vez que se determinan, nosotros enviamos un reporte y ese reporte es evaluado por la alta gerencia para poder cubrir esas vulnerabilidades, ya sean de software, de hardware, en fin, todas las vulnerabilidades asociadas con los problemas que encontremos. ¿Y qué es el Capture the Flag como tal? Es un ethical hacking, pero nos pone a prueba a nosotros cuáles son nuestras habilidades como especialistas en seguridad o especialistas en ethical hacking como tal. Eso significa que el Capture the Flag es prácticamente entrar a un sistema y conseguir nuestro objetivo. Para eso se necesitan también 6 pasos muy importantes o 5 pasos muy importantes de la ciberseguridad. Esos 6 pasos son el pilar y es la anatomía que se encuentra atrás de un ethical hacking y lo que es las pruebas de penetración. Encontramos en primer lugar lo que es el information gathering, es decir, conocer dónde se encuentra no solamente la empresa, sino los sistemas. Es decir, si tengo, por ejemplo, 5 páginas web, conocer cuáles son los DNS, conocer cuáles son, en qué servidores están hospedados, qué servicios tienen, etc. Sin embargo, una vez que yo ya tengo toda esa información asociada, a partir de los servicios que he encontrado, de los puertos abiertos, etc.,
yo puedo escalar a lo que es el threat modeling. Con este intentamos entender cuáles son los principales caminos que yo puedo recorrer para empezar a penetrar ese sistema. Si tengo 5 servicios y yo conozco alguno de esos servicios, muy probablemente es la mejor opción para poder ingresar por esos servicios. Luego, una vez que conocemos cuál es ese modelo de la organización como tal, a partir de la información que ya tenemos, pasamos a un análisis de vulnerabilidades. Ese análisis de vulnerabilidades es buscar cuáles son las vulnerabilidades más conocidas asociadas a todos los servicios y puertos que yo encontré para poder ingresar a ese sistema como tal. La vulnerabilidad nos permite a nosotros explotar esa vulnerabilidad, y al explotar esa vulnerabilidad estamos haciendo lo que se llama ethical hacking o pentesting, prueba de penetración. Una vez que realizamos ese análisis de vulnerabilidad, pasamos a la etapa de explotación, que es donde empezamos a utilizar algunos scripts automatizados y las diferentes herramientas para penetrar esos sistemas, y la etapa de post-exploitation. Esta etapa es muy importante para todos, precisamente porque aquí, una vez que nos encontramos dentro de nuestro sistema, tenemos que escalar nuestro objetivo. Si es escalación de privilegios, nos referimos precisamente a pasar de un usuario o pasar de una máquina a otra máquina dentro de mi red empresarial. Y es muy importante precisamente porque tenemos que tener muy claro nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es el capture flag, que es un archivo que nosotros vamos a tener, tenemos que tener muy claro el objetivo hacia dónde dirigirnos. Si ese archivo tengo conocido a partir del information gathering que está o se encuentra en algún otro ambiente controlado de una máquina que yo ingresé, entonces debo escalar privilegios y moverme a la otra máquina donde se encuentra ese archivo como tal, o si no, tengo que moverme dentro de esa misma máquina, pero escalar privilegios a nivel de usuario. Una vez que entendemos cuál es nuestro objetivo, nos empezamos a mover en el sistema, empezamos también a generar persistencia en el sistema. La persistencia es, muchas de las ocasiones, lo que hace la persistencia es precisamente entender cuáles son los principales backdoors asociados a ese sistema, y una puerta trasera lo que hace es poder darle el acceso a un ciberatacante a partir de los sistemas que no están, o los accesos que no están controlados. Por ejemplo, si no pudo iniciar sesión a través de las principales credenciales, el ciberatacante pues abrió un puerto FTPS por un puerto remoto y pudo ingresar por ese puerto remoto. Es decir, por ejemplo, haciendo una analogía, en nuestros hogares tenemos la puerta principal por donde ingresamos, pero por atrás tenemos un backdoor que en caso de incendio y se nos bloquee la puerta principal, nosotros podemos salir por la puerta secundaria o la otra puerta que ya tenemos registrada. Una vez que terminamos esa fase, pasamos a la parte de reporting. En la parte de generación de reportes, nosotros nos encargamos de toda una narrativa de la seguridad y todo lo que nosotros hicimos a partir del information gathering para poder penetrar ese sistema. Esto se hace por medio de narrativas precisamente porque la persona que está bajo los controles de seguridad y se encarga de revisar ese ethical hacking, ¿no? Es decir, ese reporte, tiene que asegurarse y tiene que entender qué fue lo que hizo el ciberatacante y lo que va a hacer un ciberatacante común para poder penetrar ese sistema. Y además ahí van todas las vulnerabilidades asociadas que tiene que cubrir y que tienen que mejorar dentro de la compañía a nivel de sistemas como tal. Muy bien, pasamos a la siguiente presentación, que es la parte de herramientas y metodologías que utilizamos. Prácticamente las metodologías es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Que es toda la parte de movilidad y todo el roadmap asociado a lo que es el ciberatacante. A lo que es el ethical hacking, a la persona que está realizando ese hacking como tal. Y tenemos una serie de herramientas que son de las más conocidas y también las vamos a estar utilizando ahora para una pequeña demostración de cómo se realiza este tipo de ciberataques en ambientes lo suficientemente controlados. Tenemos ENMAP, que es para la revisión de servicios y puertos asociados a esos servicios. Tenemos también esta otra herramienta que se llama Autopsy, en español sería autopsia. Es precisamente una herramienta que nos ayuda a nosotros a entender cuáles son no solamente las vulnerabilidades, sino también entender a nivel de analítica forense cuál es el ataque asociado
a un software que nos enviaron a nuestra computadora como tal, o vamos a instalarlo. Entonces nos permite hacer análisis de malware también en muy bajo nivel. También tenemos las máquinas, los scripts metasploitables. Los metasploitables son scripts automatizados, o se llaman exploits, para poder penetrar sistemas, y esos sistemas están asociados a una vulnerabilidad, y las vulnerabilidades son muy conocidas para poder penetrar, es decir, para poder utilizar esos exploits, y también tienen lo que es un nivel de aceptación dentro de la comunidad. Esos exploits ahora también los vamos a estar evaluando para que podamos entender cuál es ese nivel de confianza que tenemos en ese exploit para poder penetrar un sistema. Tenemos la herramienta Netcat, que también nos sirve para escuchar algunos puertos, enviar mensajes, archivos, etcétera, dentro de una red local, incluso una red externa por medio de VPNs. Y tenemos Snort, que está asociado a vulnerabilidades de penetración de páginas de penetración web, es decir, asociados a todos los servicios que se encuentran en la gran red. Muy bien, pasamos también a entender un poco los ambientes, qué son los ambientes controlados. En el mercado nos vamos a encontrar que estos ambientes se les conocen como sandbox o cajas de arenas, precisamente porque para poder entender estos sistemas como tal, necesitamos dos cosas muy importantes, y necesitamos entender también qué sucede detrás de esos. Al lado derecho tenemos una imagen que nos indica cuál es la diferencia entre una virtualización y un contenedor. Vamos a explicar un poco ambos porque lo vamos a estar utilizando en las próximas pruebas, y también es de lo más conocido en el mercado para realizar ese tipo de pruebas. Tenemos la virtualización a nivel de máquinas, de sistemas operativos, y esto nos indica prácticamente lo siguiente. Tenemos la infraestructura de hardware, tenemos unas cuantas computadoras no asociadas o un servidor asociado a uno de mis servicios. Tenemos también toda la capa de usuario, es decir, toda la interfaz de usuario, todo mi sistema de archivos del sistema operativo, y también el hipervisor, que el hipervisor es aquí donde inserta la capa de abstracción del hardware, es decir, abstrae todo lo que son los conceptos de hardware como tal que nosotros estamos visualizando, los aspectos físicos, y realiza a partir de esa abstracción, realiza una conexión con la capa precisamente de usuarios, ¿no? Donde nosotros logramos encontrar todos los sistemas de archivos, etcétera, de nuestra máquina como tal. Y el hipervisor, como les decía, hace esa abstracción. ¿Y cuál es la diferencia precisamente con un contenedor? Que el contenedor está montado sobre mi sistema operativo base, mientras que el hipervisor, ¿verdad?, que es una máquina virtual, va directamente a mi infraestructura de hardware, y el contenedor va directamente a lo que es el sistema operativo base. Si yo tengo instalado Windows, entonces el contenedor va a estar sobre la capa del sistema operativo que yo tengo instalado en mi máquina. Eso realmente no representa en muchos de los casos representa algunos pequeños cambios de precisamente disponibilidad en cuanto a lo que es velocidad. Los contenedores normalmente se suelen utilizar para aplicaciones web o aplicaciones en las que nosotros necesitamos algún tipo de seguridad para hacer una abstracción a partir del hardware, mientras que la virtualización de máquinas como tal ya nos sirve para servicios un poco más escalables. Servicios en el sentido, necesito 5 servidores, necesito 5 máquinas virtuales en el cloud para montar una serie de servicios que a partir de esos servicios yo voy a insertarles una orquestación de contenedores para poder tener escalabilidad dentro de mi sistema. Muy bien, los ambientes controlados, ¿verdad? Evidentemente, como ya una vez conociendo estos conceptos, nos sirven a nosotros para poder entender o poder hacer pruebas en algunos ambientes, ¿no?, sobre códigos maliciosos, probar códigos maliciosos, ataques y cuáles son esas vulnerabilidades asociadas a ese código malicioso que nos enviaron. Ahora bien, pasamos, una vez que entendimos los sandboxings que los vamos a estar utilizando durante toda esta competencia como tal, pasamos al Capture the Flag aquí en estos retos que vamos a tener, ¿verdad? Y los premios también asociados a cada uno de los participantes, en este caso ganadores dentro de los retos. Y tenemos la primera sesión introductoria que va a ser precisamente hoy
alrededor de unos 20 minutos realizando algunas pequeñas pruebas de escalabilidad y penetración de máquinas virtuales. Luego tendremos el reto número 2, que prácticamente el reto número 2 es un reto de nivelación. En este reto vamos a tratar de que incluso estudiantes de informática o personas que vienen iniciando en la informática puedan abalanzarse en estos nuevos sistemas de tecnología de ciberseguridad y cómo ellos pueden entender, ¿verdad?, a realizar esas pruebas de penetración y esas metodologías de penetración en todos los sistemas y toda la competencia que vamos a tener. Entonces, en la etapa número 1 y la etapa número 2 no vamos a tener competencia como tal, sino que vamos a realizar un capture the flag en ambientes controlados, que actualmente, bueno, lo vamos a estar viendo en los próximos minutos. Y luego, una vez que pasemos del reto, pasemos de la sesión introductoria de hoy al reto número 1, que es el reto prácticamente el reto que van a tener toda esta semana para encontrar un flag dentro de un sistema controlado, la próxima semana vendríamos a la introducción a penetración web, que va a ser ahí donde ya empezamos a entender las principales vulnerabilidades asociadas a seguridad web como tal dentro de una plataforma también controlada. Y además de eso vamos a tener una plataforma de penetración para que ustedes puedan no solamente ir practicando, sino ir compitiendo dentro de esa misma plataforma, haciendo capture the flag de diferentes retos, de diferentes vulnerabilidades que nosotros les vamos a estar explicando en esa sesión introductoria, para poder ir, a partir del tiempo que ustedes toman, ¿verdad?, encontrar cada una de esos de los archivos o los flags como tal. Ustedes van a tener o van a ir sumando puntos dentro de la plataforma. Entonces va a ser un ambiente controlado en donde vamos a ir realizando algunos retos y algunas pruebas en un servidor, en este caso en un virtual machine de tipo Ubuntu, que eventualmente les estaremos dando los detalles. Una vez que todos los participantes estén realizando cada uno de los retos, ¿verdad?, van a ir sumando puntos y las primeras 3 personas van a llevarse los siguientes premios. El tercero y el segundo lugar tenemos casi que la Biblia del ethical hacking, que es el arte de la explotación como tal. Este es un libro de John Erickson, es un libro muy conocido a nivel de la comunidad de ciberseguridad. Y pasamos también a lo que es un tipo de módem o un tipo de router, ¿no?, que nos ayuda a hacer pruebas de penetración como tal. Este router es muy conocido, ¿verdad? Es un tipo de adaptador que nos ayuda, que se llama Pineapple. De hecho, nos ayuda a nosotros a facilitar algunos ataques de penetración, no solamente a nivel de red, sino también a nivel interno y en máquinas controladas o en ambientes controlados. Entonces, estos dos premios pues son muy conocidos, así que si ustedes los quieren ganar, van a tener que seguir la etapa 3 y la etapa 4 a realizar todas las pruebas de penetración que les vamos a poner en esa plataforma. Y esa plataforma es lo suficientemente intuitiva para que ustedes puedan entenderla, ¿no?, y poder poco a poco ir avanzando en cada uno de los retos. Muy bien, pasamos a toda la parte de la comunidad como tal. Primero tuvimos toda la parte del ethical hacking, que lo vamos a ver precisamente ahora en unos minutos, que es la presentación de inducción. También vamos a tener lo que es un pequeño tallercito sobre cómo funcionan las máquinas virtuales y la publicación del primer reto, que va a ser un laboratorio para ustedes. Este reto sí representa una pequeña competencia, sin embargo, es precisamente para una práctica de parte de ustedes. Es decir, que empecemos con la semana realizando una prueba de penetración en ambientes controlados, encontremos un flag y ese flag que ustedes encuentran lo van a enviar a nuestros correos electrónicos, al correo del profesor y decano de la universidad, Dagoberto Herrera, para nosotros darles los credenciales para pasar a la plataforma que ya les mencionamos, que vamos a tener con todos los retos disponibles para que ustedes vayan sumando puntos y calificando puntos. Y eso va a ser muy entretenido porque ustedes van a ir viendo en tiempo real cuáles son los puntos que ustedes tienen y cuál es el punto del resto de equipos, ¿no? Entonces, eso va a representar un poco más de entusiasmo de parte de ustedes. Si se encuentran en quinto lugar en ese momento, entonces ustedes pues van a hacer todo lo posible por llegar al tercero, segundo o primer lugar. Y también les invito a que hagamos una comunidad precisamente ahora, que lo vamos a necesitar en las próximas 3 semanas, para apoyarnos los unos a los otros con los diferentes conocimientos. Hay personas que tienen como conocimiento web, hay personas
que tienen conocimientos en máquinas virtuales, informática general. Entonces, al realizar una comunidad, todos nos apoyamos con todos y enviamos materiales lo suficientemente didácticos para poder realizar todos los retos que vamos a estar realizando en esta competencia. Muy bien, el enlace para lo que es ingresar a la comunidad se los estaremos enviando en los próximos minutos, una vez que terminemos la conferencia, y tendremos después de lo que es esta pequeña presentación, un pequeño taller de pruebas de penetración. ¿Cuáles son los principales requisitos? Es muy importante que mínimo tengamos al menos entre 2 o 4, recomendablemente, gigas de RAM para poder realizar el próximo reto que vamos a estar realizando. Ese va a ser un reto demostrativo. A ustedes se les va a dejar para que en la próxima semana tengan un pequeño laboratorio para que con todas las instrucciones necesarias para que ustedes puedan evacuar todos los problemas que ustedes vayan, es decir, que puedan ustedes entender todo lo que vamos a realizar durante todas estas sesiones como tal, y también tener las ganas de aprender, que es casi lo más importante que necesitamos en estos retos de ethical hacking, porque las metodologías todas son muy diferentes, todas tienen diferentes formas de realizar un ataque de penetración, hay múltiples herramientas y es imposible conocerlas todas. Entonces cada persona tiene un expertise en una herramienta, otra persona tiene un expertise en otra herramienta, y de esa forma tenemos pues una comunidad que ya la vamos a formar precisamente para no solamente intercambiar conocimientos, sino encontrar la solución de la forma más rápida posible a los problemas que nos vamos a estar enfrentando como tal. Bien, finalmente, una vez que nos quedamos con el entusiasmo de toda la parte de ganas de aprender, pasamos a lo que es nuestro taller nuestro pequeño taller que vamos a tener y dirigir junto con Alejandro Esquivel. Por acá tienen nuestros Twitters, pueden buscarnos a través de esta plataforma y compartimos ahí todos los días cuestiones de ciberseguridad para lo que es en nuestro pequeño emprendimiento de Neural Coders, donde damos algunos servicios de seguridad asociados precisamente con ethical hacking, risk management, toda la parte de administración del riesgo, entre otras cosas que nosotros pues estamos publicando, que nos gusta mucho realizar un poco de alcance en cuanto a lo que es la ciberseguridad, es decir, hacer publicaciones, compartir cosas, tener comunidad, tener también un pequeño gremio, ¿no?, asociado a lo que es la ciberseguridad, que de hecho el gremio de Costa Rica es muy interesante en cuanto a ciberseguridad. Hay personas que tienen, ¿verdad?, un expertise bastante grande en este ámbito y también nos comparten cosas todos los días para que vayamos formándonos entre todos poco a poco. Muy bien, una vez terminando esta pequeña conferencia, pasamos al taller que tenemos preparado de unos 20 minutos. Sin embargo, no sé, profesor Dagoberto, si pasamos directamente al taller o respondemos algunas preguntas que estén asociadas al reto en general o, bueno, a la competencia que vamos a tener a partir de hoy hasta finalizar en las próximas 2 semanas. Bueno, para hacer esto un poco más bidireccional, pues me parece positivo que si alguien quiere preguntar, está en toda la libertad, ¿no? Sí, ustedes pueden ingresar al chat que se encuentra en su esquina inferior derecha de su pantalla o incluso en sus dispositivos móviles dentro de su navegador y poder realizar sus preguntas a través del chat. Bueno, por acá nos han preguntado si nos envían el link de la comunidad. En los próximos minutos los estaremos compartiendo, y también la presentación también se las estaremos compartiendo junto con el laboratorio que van a estar realizando para la nivelación, ¿verdad?, de todos los participantes para las pruebas de penetración. Entonces sí vamos a estar compartiendo la presentación y también el enlace de la comunidad. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Nos pregunta Bruno si vamos a tener la grabación de los talleres. Profesor Dagoberto. Queda grabada ahí. Ok, perfecto. Ok, excelente. Nos indican por acá que queda grabado en Facebook, entonces ahí vas a tener la grabación para que puedas tener un poco de
de material para consultar durante esta semana para resolver el reto que tendrás a partir del laboratorio que nosotros les vamos a estar enviando en los próximos minutos. Ok, en este caso, profesor Dagoberto, sería en la página oficial para la parte, sería la página oficial en este caso, ¿no? De la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ¿cierto? Ok, muy bien. Ana Carolina ya nos... Sí, ahora les copio el enlace. De hecho, se está transmitiendo ahora mismo, ¿verdad? Por allá. Entonces, bueno. Ok, perfecto. Ok, entonces sí, sería la página oficial de la universidad. Y también aquí Alejandro Zamora nos acaba de enviar el enlace para poder ingresar a la comunidad a través de Telegram. Y eventualmente estaríamos realizando algunos foros, alguna intercambio de conocimientos, algunas charlas e intercambios también de información entre cada uno de nosotros, ¿verdad? Sobre la parte de conocimientos que tenemos en diferentes ramas. Esa es la principal idea de cada una de las comunidades. También nos pregunta Gabriel Alfredo con qué libro deberíamos comenzar para el hacking. Hay muchos libros en internet, realmente es muy generalizado el tema de ethical hacking como tal. Incluso, vamos a ver, es bueno conocer cuál es esa metodología que nosotros iniciamos, tal y como lo habíamos mencionado, que es encontrar la información relacionada, que ya lo vamos a ver cómo se realiza ese proceso. Luego, encontrar las vulnerabilidades asociadas. Una vez que encontramos las vulnerabilidades asociadas, pasamos a la parte de explotación de esas vulnerabilidades. Una vez ingresamos a un sistema, dentro de ese sistema empezamos a toda la parte de ética, bueno, movimiento lateral y toda la parte de escalación de privilegios. Con eso nos referimos a que necesitamos movernos dentro del mismo sistema una vez que ya estamos dentro de él. Y bueno, el resto ya es toda parte de reportes a partir del objetivo que nosotros estábamos persiguiendo en ese ethical hacking. Ahora bien, Alejandro también nos pone por acá el libro de The Art of Exploitation. Eso es un libro muy interesante también, es un libro que se conoce como la Biblia de la explotación. Sin embargo, ahora al final y en la comunidad estaremos recomendando algunos, no solamente enlaces, sino también algunos libros que ustedes pueden ir gratuitos entendiendo sobre estos temas para que podamos empezar en ese pequeño, en este mundo, ¿no? De la ciberseguridad. De hecho, uno de mis profesores me comentaba hace mucho tiempo que es un mundo tan grande que solo Linux necesita más de 40 años para especializarnos en una rama de ese tipo, Linux, por ejemplo. Muy bien, pasamos, si ya no tenemos más preguntas, pasamos a lo que vamos a tener hoy. No sé si, bueno, sería el pequeño laboratorio para entender un poco esta metodología. No sé si ahora Alejandro tiene algunas palabras que decir para que todos te conozcamos, Alejandro. Muchas gracias, Jorge. No, que mucha suerte a todos y éxitos en el taller, que está muy chuzo, la verdad. Y muchas gracias por venir. Ok, para responder la última pregunta, sería con Gabriel, ¿cuál será tu consejo para mejorar en la ciberseguridad? Esto es una pregunta muy interesante y es una recomendación para todos. Todos los sistemas y todas las vulnerabilidades todos los días están cambiando. Entonces es necesario que para la ciberseguridad y cada día ser mejores en tener mejor conocimiento, además de empezar a realizar algunas pruebas como las que les vamos a estar enviando, es actualizarnos, es leer artículos relacionados con ciberseguridad, es empezar a practicar y empezar a entender qué es la ciberseguridad a partir de diferentes metodologías como tal. Si te refieres a la parte ética del hacking, pues realizar pruebas de penetración en ambientes controlados todos los días, utilizando algunos CTF conocidos. Por ejemplo, tienes de Hack the Box, es una herramienta muy conocida a nivel internacional para realizar pruebas de penetración en máquinas virtuales y en sistemas como tal. Es gratuita la herramienta y también puedes ir haciendo la sumatoria de puntos y compitiendo con diferentes personas a nivel mundial para encontrar el flag como tal. Y eso es precisamente nos va a permitir entender las vulnerabilidades, cómo nosotros podemos tener esa pequeña maña de poder entender esas vulnerabilidades y poder parchar esas vulnerabilidades, ya sea a nivel de software, a nivel de hardware, a nivel de sistemas, para poder tener dentro, ¿no?, de nuestra organización
suficientemente seguro. Entonces, es practicar todos los días sobre el ámbito en el que le guste, ¿verdad?, realizar sus conocimientos en seguridad. Seguridad es un ambiente muy grande, y en mi caso, pues mi área favorita se llama toda la parte de criptografía. Entonces, ¿verdad?, por ahí nosotros tenemos un pequeño expertise en la parte de criptografía. Sin embargo, hay otras personas que se especializan en ethical hacking, otras personas en el manejo del riesgo, otras personas se especializan en la parte del manejo de código de software seguro, etc. Entonces, son diferentes áreas en las que tú puedes elegir cuáles son los principales énfasis que quieres tener en el área de seguridad para tu vida profesional. Muy bien, pasamos, ahora que ya no tenemos más preguntas, pasamos a lo que es el taller. Voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Ok, vamos a compartir la pantalla entera. Alejandro o el profesor Dagoberto, no sé si me ayudan verificando si se está visualizando la máquina virtual de Kali Linux. Ya se ve, Jorge. Sí, perfecto. Muy bien. Acá tenemos a partir de un software llamado que nos ayuda a realizar la virtualización de algunos sistemas operativos. Se llama VirtualBox, es muy conocido, y otro de los más conocidos también son las máquinas virtuales de VMware. Nosotros utilizamos VirtualBox porque es open source, y además de tener pues las suficientes herramientas gratuitas que necesitamos para tener un ambiente controlado, ¿verdad? Básicamente tenemos la máquina virtual de Kali Linux. Muy importante, Kali Linux es un sistema operativo diseñado precisamente para realizar pruebas de penetración y análisis forense. Es una herramienta muy utilizada en el mercado y es una de las principales habilidades o conocimientos que solicitan en el mercado para la parte de pruebas de penetración o pen testing. Sin embargo, el pen testing como tal es mucho más importante no entender la herramienta, sino entender los conceptos asociados al pen testing como tal, los que estábamos visualizando ahora, porque el pen testing incluso lo pueden realizar desde el mismo Windows como tal, el Windows o Ubuntu, etc. Sin embargo, Kali Linux nos facilita muchas de todas estas herramientas y automatiza muchas de estas herramientas para facilitarnos, ¿no?, todo el tiempo de ejecución de las pruebas de penetración. Una vez que nosotros levantamos esta máquina virtual, ingresamos a esa máquina virtual, tendremos la siguiente interfaz. Pues como algo importante es que también lo comentábamos con Alejandro, y es que en cybersecurity tenemos como ese que es un mundo oscuro, ¿no? La ciberseguridad no es un mundo oscuro, la ciberseguridad tampoco es la deep web o el dark web. La ciberseguridad es precisamente proteger todos nuestros sistemas informáticos y la cultura de nuestra empresa a nivel de seguridad como tal, para evitar brechas de nuestros datos, de nuestra información, o bueno, información valiosa, ¿no? Por ejemplo, imagínense si la fórmula de la Coca-Cola es publicada en internet y es filtrada, ¿verdad? Eso tendría un impacto grandísimo en esa empresa, que hasta podría llevarlo incluso a la quiebra. Entonces, es por esa razón que nace la ciberseguridad, para evitar ese tipo de brechas, ¿no? No es un mundo oscuro, de hecho es un mundo que nos ayuda a darle claridad a las empresas y darle claridad a todo nuestro ambiente, ¿verdad? Muy bien. Mencionaba eso precisamente porque en la interfase logramos ver un dragón, pero es precisamente también para darle, ¿no?, ese pequeño contexto de la ciberseguridad para lo que es pruebas de penetración como tal, ya que una prueba de penetración realmente toma su tiempo y toma pues algunos conceptos maliciosos de ataque para poder entrar a un sistema. Acabamos de abrir nuestra terminal. Esta es una terminal de Linux. Vamos a ampliarla un poco. Vamos a ver. Creo que ahí se ve lo suficientemente bien. Una terminal, pues, es la terminal que casi todos los sistemas operativos nos traen, incluso el CMD, el Command Line de Windows. Ahí podemos realizar también algunas herramientas, incluso la herramienta que vamos a estar utilizando, que se llama Nmap. Muy bien, tomando en cuenta algunos conceptos que estuvimos visualizando, lo primero es encontrar información a nuestro sistema que vamos a penetrar. En este caso,
tenemos una máquina controlada con Linux que se llama Metasploitable. Son máquinas que están muy conocidas en el mercado para realizar pruebas de penetración controladas, y algo muy importante es que les indico, siempre tienen que solicitar los permisos adecuados para realizar estas pruebas a nivel empresarial. Entonces, para que lo tengan siempre muy claro, porque puede, incluso si no tienen el permiso adecuado dentro del contrato que ustedes firmaron para hacer una prueba de este tipo, pueden meterse en algún problema legal asociado con pérdidas de datos, información o algo que salga mal en la prueba de penetración. Muy bien, lo que vamos a penetrar es ingresar a este sistema que se llama Metasploitable. Nosotros aquí tenemos también una terminal de ingreso. Nosotros en este caso, vamos a ver, tratamos de MSAF admin como tal, es uno de los usuarios registrados dentro de esta máquina. Lo insertamos y ponemos el password que también nos indica aquí mismo, que se llama login with MSAF admin. Una vez que ingresamos el password nos damos cuenta, ¿no?, que el login es incorrecto. Muy bien, si tenemos el login incorrecto y necesitamos el capture the flag, es decir, el archivo que está dentro de estos usuarios, pues necesitamos penetrar el sistema. Muy bien, esta máquina o las máquinas virtuales, si nosotros utilizamos una configuración que es una configuración que eventualmente en el resto del reto lo vamos a estar mencionando, y es precisamente porque lo tenemos antes de levantar esa máquina, tenemos que insertar una configuración de red llamada adaptador tipo puente, y este es para que el router de nuestros hogares detecten nuestra computadora y la máquina virtual, y la máquina virtual que también vamos a penetrar como una computadora más dentro de mi hogar. Es como si llegase una persona a mi hogar y se conectara con un nuevo dispositivo, con una nueva computadora. Entonces detecta ese dispositivo como un nuevo dispositivo, valga la redundancia, y le asigna una dirección IP. Ahora bien, es muy importante, de momento, vamos a estar trabajando con el adaptador puente, pero la forma más segura de trabajarlo es por medio de red nateada o por medio de un adaptador de solo host, que esto monta dentro de una máquina virtual, un clúster completo de máquinas virtuales que nos permiten, dentro de un contexto aún más controlado, no dentro de nuestra red como tal, de nuestra red de hogar, de nuestra red o incluso corporativa, realizar un ataque de penetración lo suficientemente containerizado. Es decir, que se va a encontrar dentro de un container o dentro de un contenedor como tal, toda esta red como tal. Pero de momento lo vamos a estar trabajando para no complicarnos en el taller, por medio de este bridge adapter, y dejamos esa configuración para ambas máquinas, tanto para Kali Linux como para la máquina de Metasploitable que vamos a estar penetrando con esa configuración. Muy bien, una vez que sabemos nuestro objetivo, vamos a empezar a toda la parte de encontrar la información asociada a lo que es ese objetivo como tal. Entonces vamos a utilizar o vamos a buscar cuáles son los servicios que están asociados a esas máquinas. Sin embargo, antes necesitamos conocer cuál es mi red, es decir, cuál es la red en la que yo estoy conectado, cuál es mi distribución o la distribución del router en la subred que nos asignó en ese caso, ese router que tenemos en nuestros hogares. Acá tenemos que la red que tenemos para esta máquina es 192.168.10.133. El punto 10 es la subred que nos asignó, y el 133 es un identificador de nuestras máquinas. El 24 es un tipo de número que nos indica a nosotros cuál es el tipo de subred en el que estamos trabajando. En este caso es /24. Eso nos permite a nosotros tener o identificar a través de esta subred punto 10, identificar alrededor de 250 dispositivos con esta misma dirección de subred. Muy bien, una vez teniendo esa información, sabemos que la máquina virtual que levantamos está conectada a esa red como tal, ¿no? Es decir, está dentro de ese router. Sin embargo, ella también está conectada a esa misma subred. En el caso de nuestros hogares, pues es lo más normal que se conecten todos los dispositivos a la misma subred que le tenemos asignada. Entonces, si tenemos esa información, ¿verdad? Tenemos esa pequeña, esa intuición, ¿no?, de dónde tienen que estar conectados los dispositivos,
pasamos a conocer cuál es la dirección que le asignó ese router. Es decir, a nosotros para la máquina virtual de Kali nos puso la 133 y para la máquina de Metasploitable todavía no lo sabemos. Y además no tenemos el acceso a la máquina, no podemos saberlo. Entonces, para conocerlo, vamos a realizar o utilizar la máquina de Nmap para ver los servicios asociados. Utilizamos una serie de comandos que nosotros también se los vamos a compartir dentro del laboratorio para que ustedes visualicen cómo funcionan. Vamos a ingresar cuál es esa subred que nosotros tenemos y es la 192.168.10. En este caso, le ponemos el 0/24. ¿Y por qué le ponemos el 0 y el /24? Es para indicarle que nos pruebe todos los 254 IPs asociadas a esta subred número 10. Y una vez que realiza todo ese proceso, nos va a lanzar cuáles son todos los dispositivos que están asignados dentro de esa red con esas direcciones IPs. En ese caso, vamos a ver, tenemos acá una máquina que tiene la IP 192.168.10.127. También tenemos otra máquina que se le asignó el punto 1 y tiene estos tres servicios con los puertos asociados. También tenemos, vamos a bajar un poquito más, la 132 con estos servicios asociados. Y sabemos muy bien que lo que montamos es una máquina virtual que contiene servicios web, que contiene un montón de servicios pues asociados a esa máquina. Y tenemos, pues, si ustedes logran observar, en este caso, una serie de puertos y servicios levantados en cada uno de esos puertos. Y sucede lo siguiente, y es que normalmente esto no debería suceder, ¿verdad? Toda esa información que tenemos asociada a la IP 130, bueno, a la máquina 132 en esa subred, porque precisamente si logramos observar muchos de todos esos servicios ya ni se utilizan. Por ejemplo, el servicio 21 FTP ya no se utiliza como tal. Es un servicio que ya está pues obsoleto a nivel de seguridad porque van archivos en texto plano por el puerto 21. Entonces se puede suceder un ataque que se llama Man in the Middle. Ese es un ataque muy conocido y es, por ejemplo, Alejandro y yo estamos enviándonos un archivo por medio de FTP. Sin embargo, viene un tercero que se llama Juan, por ejemplo. Entonces Juan intercepta el mensaje que Alejandro me envía a mí. Ese mensaje que lo intercepta, él lo puede ver no encriptado, lo puede ver en texto plano. Y si es un mensaje que tiene credenciales, contraseñas, entonces Juan va a tener acceso a esas contraseñas. Por esa razón, ya no se utiliza el FTP, ahora se utiliza el FTPS, que es ya con encriptación de tipo asimétrica y de clave pública, para poder realizar el traspaso de archivos. Y si hay un ataque de Man in the Middle, lo que se va a llevar ese ciberatacante que encontró esos archivos va a ser precisamente, ¿verdad?, la información encriptada. No la va a poder desencriptar, al menos que tenga una computadora cuántica con más de 1024 qubits y también que tenga ahí un servidor grandísimo que lo pueda desencriptar en los próximos 50 años, con suerte, ¿no? Porque la criptografía está basada precisamente en la parte de números primos, y encontrar un número primo de más de 2046 bits, pues tardan muchísimos años con las máquinas actuales que tenemos. Entonces, ya para ese momento la información ya no va a tener validez. Probablemente dentro de 50 años esas credenciales que me envió Alejandro, pues también ya no van a ser las mismas. Muy bien, teniendo eso claro como tal, permítanme buscar, vamos a ver. Perfecto, por acá lo tengo. Muy bien. Una vez teniendo pues toda esa información claro y relacionado precisamente a las direcciones IPs, tenemos una IP sospechosa, que es esta, la 192.168.10.132. ¿Por qué es sospechosa? Porque tiene una serie de servicios levantados que son un montón de servicios, que incluso hay un montón que yo no conozco, y no deberían estar solo los servicios necesarios para esa máquina. Entonces, para asegurarnos, vamos a correr vamos a probar si realmente esa máquina es la máquina que nosotros nos encontramos con lo que es esa información precisamente, si nosotros creemos que esa es la máquina a la que tenemos que penetrar, la 192.
Pero para asegurarnos, nosotros podemos levantar lo que es un pequeño comando que se llama nmap -o y ponemos la IP asociada, .10.132, para nosotros poder encontrar cuál es el sistema operativo asociado a esa dirección IP y que nos lance, ¿verdad? Cuál es si realmente es tiene el host o el identificador que necesitamos. Muy bien, acá nos pide privilegios, entonces le ponemos sudo y ponemos nuestras respectivas credenciales para iniciar sesión en el sistema operativo y él está realizando el escaneo. Pues por acá nos indica que el host como tal, además de tener todos estos puertos abiertos, está montado en una máquina virtual, VirtualBox, ¿ok? Eso significa, además, el tipo de sistema operativo que mantiene es Linux, por lo tanto, pues podemos ya confirmar de una mejor forma o una forma adecuada que la máquina que vamos a penetrar tiene asignada esta dirección IP con el identificador 132 en la subred . Entonces, una vez que conocemos eso, porque sabemos que la tenemos levantada en VirtualBox como tal, entonces procedemos a realizar lo que es el ataque. Para eso vamos a utilizar el Metasploit o todos los exploits que se encuentran en la herramienta Metasploitable. Para eso ingresamos por medio de consola a través de MSF Console, ¿verdad? Esto nos permite a nosotros ingresar pues a lo que es la consola de administración de Metasploit. Metasploit es un framework como tal precisamente para realizar pruebas de penetración en ambientes controlados o no controlados, incluso para hacer ethical hacking, o bueno, no ethical hacking, sino también hacking del tipo negro, ¿no? Es decir, del hacking que realmente andas buscando vulnerabilidades en la web, penetrar un sistema y dañar esa compañía, dañar lo que es la reputación de esa compañía y bueno, en fin, básicamente alguien malicioso busca engrandecerse no solamente con sus habilidades de informática, ¿no? Sino de pentesting también, de ethical hacking o de hacking como tal. Ese ya no sería un hacking ético. No solamente para darse a conocer dentro del mercado, sino también para poder, qué sé yo, dañar la reputación de una empresa y también solicitar dinero para poder, todas las cuentas que él hackeó, por ejemplo, que un ciberatacante hackeó, poder venderlas en el mercado negro para él tener una pequeña remuneración o solicitar a la empresa un rescate por medio de una cantidad de dólares que le den al ciberatacante. Entonces el ciberatacante indica que devuelve las cuentas cuando ya se le paga el monto que nos está solicitando. Sin embargo, siempre deja lo que mencionamos que es un backdoor. El backdoor pues es tener un acceso o una persistencia dentro del sistema. Entonces tú le pagas al ciberatacante hoy y dentro de los próximos 5 días él va a volver a tener acceso y va a solicitar lo mismo. Y así van a estar, ¿verdad?, en ese juego de intercambio de información e intercambio de bienes y servicios de ese tipo en la empresa. Muy bien, para no salirnos del tema, ya que nos estamos quedando sin tiempo, estuvimos estudiando, ¿verdad?, esta pequeña vulnerabilidad que es el servicio FTP. Muy bien, en el puerto 21. ¿Eso qué significa? Que si nosotros ya entendimos esa vulnerabilidad o ya entendimos dónde se encuentra una de las pequeñas brechas, vamos a probarla, vamos a ver si podemos penetrar ese sistema. Si no podemos, nosotros incluso podríamos programar con un lenguaje Python o C, nuestro propio script, ¿verdad? Y por esa razón es que es necesario entender no tanto las herramientas, sino lo que hay detrás de cada una de las herramientas y de cada uno de estos ataques asociados. Muy bien, para darles una pequeña referencia, existen algunas páginas web que también se las vamos a estar adjuntando, donde se conocen las vulnerabilidades de algunos servicios, por ejemplo, del FTP, que nosotros podemos penetrar. Entonces también podemos buscar a través de nuestro navegador en esas páginas web cuáles son las vulnerabilidades asociadas y cuáles son los exploits que se pueden utilizar para penetrar estas vulnerabilidades. Muy bien, una vez que nosotros ya conocíamos esta vulnerabilidad, la del FTP, pasamos a encontrar un script o un código de Python en este caso, porque estamos hablando un poco de redes, sockets y todo eso, y además del intercambio de archivos FTP, vamos a buscar un script que nos ayude a penetrar esa vulnerabilidad. Entonces, aquí buscamos a través del motor de búsqueda y los comandos que también vamos a estar compartiendo, a través de search, por ejemplo,
que search es principalmente una herramienta, un comando que tiene Metasploit para buscar a partir de una serie de caracteres lo que es un FTP, lo que es un archivo asociado en cada una de ellas. Entonces, si le damos search BSFTP, yo conozco muy bien esta vulnerabilidad, entonces nos va a aparecer un exploit como tal de lo que es un comando de ejecución para ejecutar una vulnerabilidad, explotar el puerto 21 con el servicio. Muy bien, acá nos va a aparecer siempre una serie de search FTP, ¿verdad? Nos va a aparecer una serie de en este caso exploits, para que ustedes puedan probar con cada uno de ellos, poder penetrar un sistema y ese mismo sistema, incluso pueden programar su propia herramienta que lo haga probando cada uno de estos de forma automatizada. Y también aquí tiene el ranking de excelencia, perdón, el ranking no de aceptación dentro del mercado o de las personas que realizan pruebas de penetración, para visualizar cuál es la efectividad de ese algoritmo o de ese script malicioso para poder penetrar un sistema. Muy bien, volvemos al que ya habíamos seleccionado, BSFTP. Entonces, para seleccionarlo, aquí nos va a salir un número de identificador. Podemos utilizar todo lo que es el nombre como tal, o podemos utilizar el número que sale asociado a ese exploit. Aquí vamos a utilizar el número, entonces le decimos use el exploit número 0 y me va a salir una terminal de este tipo. Va aquí a indicarnos que estamos dentro del directorio donde se encuentra el archivo con un script, un código que nos va a ayudar a penetrar e ingresar al sistema. Muy bien, acá tenemos, vamos a ver, acá tenemos en esta terminal, ¿no? El script. Ahora, una vez que nosotros ya conocimos cuál fue nuestra dirección IP que tenemos que penetrar, entonces vamos a buscar esa dirección que es la 192.168.10.132. Entonces le vamos a indicar por medio de este comando set rhost que va a penetrar esta máquina, es decir, esa máquina que se encuentra dentro de esa red. Presionamos enter y ahora para poder ejecutar el script y para poder ingresar a esa máquina es muy sencillo, solamente presionamos exploit y ya esa configuración queda registrada, ya estamos dentro de nuestra máquina, ¿verdad? Estamos dentro de la máquina de Metasploitable. Y eso lo podemos confirmar a través de uno de los comandos de Linux para conocer cuál es nuestra carpeta donde estamos ubicados, que es ls. Entonces, una vez que corremos ese comando, podemos encontrar dentro de ese directorio todas las direcciones, todos los directorios, que se encuentran en el directorio de usuarios privilegiados de la máquina Metasploitable, ¿verdad? Ya estamos dentro de la máquina Metasploitable, incluso desde otra máquina como tal, y ahora vamos a ingresar a través del comando cd al directorio home, que es ahí donde encontraremos nuestro flag, es decir, un archivo de texto, y para visualizar ese archivo de texto en consola tenemos muchas herramientas. En este caso vamos a utilizar cat flag.txt y vamos a visualizar este texto. En muchas ocasiones van a tener un texto encriptado que les tocará desencriptar, o en muchas ocasiones tendrán un texto, vamos a entrar base 64, o en muchas ocasiones ustedes van a encontrar un archivo encriptado en base 64. No es un tipo de encriptación base 64, sino más bien es un tipo de formato para la visualización de caracteres a partir de código binario que nosotros tenemos. Pegamos, vamos a ver, en este base 64 lo podemos encontrar en cualquier servicio. En este caso yo utilizo base64decode.org y este nos va a servir para poder entender cuál es este texto, ¿no? Entonces, y poder de alguna u otra forma hacerle la inversa y conocer realmente cuál es el texto que tenemos ahí, ¿no? Porque aquí no tenemos absolutamente nada, solo tenemos una serie de caracteres que no tienen un patrón en específico. Entonces aquí nada más lo vamos a decodificar para poder entender cuál es el texto que nosotros tenemos. Y acá nos indica, muchas gracias por participar en el CTF de ULACIT 2020. Básicamente, ese es un proceso, pues ha sido muy rápido, muy fácil para poder hacer pruebas de penetración. Incluso hay pruebas de penetración que duran más de un año para ser así
lo suficientemente, precisos, ¿no? En no ser lo suficientemente precisos en cuanto a eso, pero sí hay pruebas de penetración que duran incluso más de un año, tratando de poder encontrar las vulnerabilidades asociadas en una granja de servidores, por ejemplo, y aquí solamente estamos trabajando con un solo servidor, o en este caso, ¿verdad?, una sola máquina. Para efectos del taller, pues esta máquina también monta un servidor, algo muy interesante. Ya para terminar, podemos ingresar a través de nuestro navegador en esa dirección IP y vamos a encontrar que levanta un servicio web que tiene o algunas vulnerabilidades, o bueno, más bien es un tipo de máquina virtual que monta un servicio para nosotros realizar algunas pruebas de penetración controladas para penetración web como tal. Y pues nos va a servir muchísimo para que ustedes sigan practicando a partir de este servicio en sus computadores las pruebas de penetración que nos dan en estos servicios de WWA, ¿verdad? Y nos va a pedir unas credenciales, pues aquí es donde van a poner a prueba un poco ya sus habilidades de vulnerabilidades. En este caso es muy sencillo. Damos inspect element, que es una terminal de comandos para revisar el código HTML de nuestra página web. Y pues acá simplemente nos indica, ¿verdad?, cuál es de una forma pues muy fácil, ¿no? Creo que ningún sistema debería tener esto, sin embargo aquí nada más nos da una pista de cuál es el usuario y pues el usuario es admin y el password pues es password. ¿Ven? Así encontramos una pequeña vulnerabilidad que se encontraba dentro de ese sistema. Creo que nadie debería tener ese sistema así, dando las credenciales de acceso administrativo para ingresar a una plataforma en su código HTML. Sin embargo, en esta página pues decidieron insertarlo para efectos de aprendizaje, ya que en muchas de las ocasiones ustedes pueden visualizar algunas versiones del código HTML o CSS en estos archivos y encontrar una vulnerabilidad en Internet a partir de ellos. Muy bien, acá tenemos terminando una serie de vulnerabilidades que vamos a estar visualizando en las próximas semanas para poder ingresar o insertar a lo que es poder ingresar, ¿no?, al reto que vamos a estar resolviendo, a los retos que vamos a estar resolviendo para la etapa competitiva que inicia la próxima semana. Entonces les recomiendo muchísimo que ustedes empiecen a utilizar esta herramienta WSDWA. Es precisamente para poder realizar pruebas de penetración web y encontrar algunas vulnerabilidades. Y además en cada una de estas vulnerabilidades que vemos en el lado izquierdo tienen la información asociada de cómo funciona, de cómo entenderlas, de cómo penetrarlas, para que ustedes también vayan practicando y cambiando ese paradigma, ¿no? Ese paradigma, ¿no?, de información, de tecnologías de información, a pasarla a la parte de cybersecurity como tal. Entonces aquí ahí en esas páginas van a encontrar mucha información. Ahí explican muy detallado cada uno de los elementos y cada uno de las vulnerabilidades asociadas a esas, pues a esos testings o a esas pruebas que ustedes vayan a realizar en cada una de estas pequeñas competiciones. Tenemos el cross-site scripting, la subida de archivos insegura, el SQL injection, que es muy conocido, el cross-site request forgery también es otro de los ataques muy conocidos en la web, ataques de fuerza bruta y también algunos otros ataques conocidos, ¿verdad?, en el top 10 de OWASP, que OWASP es una herramienta precisamente para poder, es un repositorio de herramientas libres de cybersecurity. Muy bien, hasta acá quedamos con este pequeño taller de ethical hacking, ¿verdad? No sé si al finalizar tenemos también alguna serie de preguntas relacionadas con el reto, etcétera, para poder dar por finalizado esta primera sesión introductoria. Ok, tenemos por acá una pregunta. También se puede en el área de redes con cybersecurity. Creo que si logro comprender tu pregunta como si el cybersecurity es realmente o sea, si hay un área de redes dentro de cybersecurity, sí, como lo mencionábamos en cybersecurity, todo lo que entra en todo lo que es sistemas, incluso en dispositivos móviles. Sin embargo, en el área de red, el cybersecurity es algo muy importante
para conocer toda la parte de instalación de firewalls, de IDS, detección de intrusiones, detección de amenazas por medio de la red en nuestra red corporativa. Así que en el área de redes, pues el cybersecurity tiene un gran campo de aplicación. Sin embargo, en el mercado costarricense todavía no es un ámbito que sea lo suficientemente muy conocido. Es un ámbito que todavía falta un poco de explotación. Lo que se requieren más bien son especialistas, por ejemplo, de redes en Cisco, CCNA y todas las certificaciones relacionadas para hacer instalaciones, y esas certificaciones incluyen mucho de seguridad. Entonces, por esa razón, es un campo que, si bien tiene una aplicación conocida, no se contrata un especialista directamente de seguridad en redes, al menos que sea una red corporativa jerárquica muy grande, sino que se contrata precisamente para la parte de instalación, ¿no? La parte de instalación de redes. Pero sí, en el área de redes tendremos es un ámbito muy grande de cybersecurity. ¿Cuáles son los correos que hay que enviar el flag? En el laboratorio que les estaremos enviando próximamente, les estaremos enviando allí al final de la página, dentro de ese laboratorio, donde hay que enviar el flag, cuáles son las instrucciones a seguir, y también donde se pueden encontrar las máquinas virtuales para que ustedes puedan descargarlas e instalarlas. Y no se preocupen, ahí viene muy detallado todo el proceso de instalación y todo el proceso de penetración de esas máquinas para que ustedes encuentren el flag como tal. Una vez que lo encuentren, nos los envían a nosotros y bueno, básicamente tendrían ya los accesos a la plataforma de competición que vamos a tener, que es donde vamos a ir sumando puntos como tal. Por acá Gabriel nos indica cómo podemos entrar al vamos a ver, al DWA. En este caso, una vez que levantas el Metasploitable, la máquina virtual que vas a penetrar, esta máquina lanza siempre un servidor con la IP que ustedes han encontrado que tiene esa máquina en Metasploit. Entonces, esa dirección IP simplemente la insertan, vamos a ver, esa IP simplemente la insertan en su navegador, pues, que utilizan más a menudo, ¿verdad? Puede ser Google Chrome, Firefox, y ahí les va a aparecer 5 opciones, entre ellas la opción para poder ingresar al DWA, en ese caso, para poder hacer algunas prácticas de security con esa herramienta de penetración web. El laboratorio nos llega por Telegram, sí, lo vamos a estar enviando tanto por Telegram como a sus correos electrónicos de registro para lo que es este evento. De momento no hay alguna otra pregunta, no sé si profesor Dagoberto, ¿usted tiene alguna otra pregunta? Vamos a ver. Bueno, por acá hay algunas otras preguntas. De hecho, nos indican llegue tarde dónde están las máquinas o los retos. Los estaríamos enviando a través de sus correos electrónicos y Telegram. También, que es la comunidad que poco a poco queremos ir formando durante estas 3 semanas. Esas máquinas las estaremos enviando a través de un laboratorio a sus correos electrónicos y, repito, por Telegram. Y bueno, para la última pregunta y no quitar tanto tiempo del evento, a Gabriel Alfredo, ¿cuál fue tu primera reacción cuando te diste cuenta que estaba en el mundo de la ciberseguridad y lo estabas haciendo bien? Realmente, pues una vez que tienes todos los estudios necesarios, ¿verdad? De una especialidad o una maestría o una carrera en cybersecurity, pues te das cuenta realmente que la seguridad se está haciendo bien en una empresa cuando las respuestas o las reacciones ante incidentes de seguridad y los sistemas se encuentran con la seguridad o los estándares de seguridad más adecuados a nivel internacional. El NIST, por ejemplo, el Instituto de Técnicas, o bueno, sería en este caso, no recuerdo muy bien el inicio de sus siglas, es un instituto que se encarga de todos los estándares de tecnología a nivel internacional. Entonces, con ellos puedes encontrar muy buenas referencias para poder entender si realmente estás haciendo bien la seguridad de tu empresa y también si estás haciendo muy bien la culturización dentro de la organización. El ISO 27000 son una serie de normas. Por acá también Gabriel Alfredo nos indica sobre el ISO 27000. Es una incluso certificación donde nos indica algunos de los estándares que podemos utilizar para aplicar en la parte de seguridad en general en una compañía.
Bien, de momento ya no hay más preguntas, profesor Dagoberto. Si gusta, le cedo la palabra. De mi parte, nomás recapitular esa última idea que usted decía, que no solamente la idea es que hagamos este evento, ¿verdad? Eventualmente la idea es que vayamos consolidando poquito a poco una comunidad en torno a esto y bueno, que este más bien sea el primero de muchos eventos. Esa sería la invitación de parte de ULACID y para nosotros pues ha sido un gusto poder haber compartido esta tarde con ustedes y esperemos que, como les digo, no sea la última vez que nos veamos. Entonces, agradecerles mucho y que pasen muy buena tarde. Listo, muchísimas gracias a todos y todas que nos han acompañado, y también al profesor Dagoberto por estar acá con todos nosotros en la moderación de este evento. Muchísimas gracias.